Buenos días, buenas tardes o buenas noches, jóvenes. La idea de este video es explicar la parte de lo que viene siendo la operación unitaria conocida como cristalización. Sabemos que estamos trabajando con la materia de operaciones unitarias avanzadas. Estamos en la unidad 2 y más que nada la idea es atender algunos de los problemas resueltos. Vamos a considerar en este caso al menos este número de problemas y por ende vamos a iniciar con el problema número 1 y dice de la siguiente manera: se desea recuperar una solución de sulfato de potasio con ayuda de un cristalizador. La solución entrante corresponde a 1000 kg/h con una concentración del 15%, cuya temperatura es de 100 grados Celsius y se enfría en un cristalizador hasta 10 grados Celsius. ¿Qué porcentaje de sulfato de potasio se recuperará? Asimismo, cabe señalar que tenemos unos datos de equilibrio, en el cual más que nada podemos observar la relación de la variable temperatura con la cantidad de sulfato de potasio que se puede diluir en 1000 gramos de agua. Es decir, aquí lo que nos indican es que a 0 grados yo puedo disolver 73.68 gramos de sulfato de potasio en 1000 gramos de agua. Así sucesivamente, cuando estemos a 10 grados, podríamos disolver 92.32 gramos de sulfato de potasio en 1000 gramos de agua. Y lo mismo podríamos interpretar para los 4 datos de equilibrios restantes. Dicho todo lo anterior, pues pasamos a la parte de sacar lo que viene siendo los datos. En este caso, como dato tenemos que se tiene una solución conformada con soluto de sulfato de potasio y solvente, que en este caso es agua. Entonces esto nos viene conformando la solución de sulfato de potasio. Asimismo, se tiene la parte de un flujo de alimentación de 1000 kg/h, los cuales tienen una concentración de 15% de sulfato de potasio, el cual lo describimos de la siguiente manera. Ahora bien, también nos dan la parte de la temperatura de la solución, que son 100 grados Celsius, y que esta solución se va a enfriar en un cristalizador a 10 grados Celsius. Y aquí lo estamos considerando como temperatura de las aguas madres. Prácticamente lo que está sucediendo es que se toma una solución concentrada al 15% y que se encuentra a 100 grados Celsius, y eso se enfría en un cristalizador. Entonces la cristalización es por enfriamiento, y este enfriamiento es a 10 grados Celsius. Sin embargo, a esa temperatura no toda la solución, hay que entender, se va a cristalizar. Solo va a haber cierta cantidad que se va a poder cristalizar y el resto va a quedar en forma de solución y a esa temperatura. Y ese remanente o esa solución que no se cristaliza al estar dentro del cristalizador, esa solución que queda
se le conoce como aguas madres. Entonces esas aguas madres, que es una solución de sulfato de potasio también, se encuentran a esa misma temperatura de 10 grados Celsius. Y lo que nos están pidiendo es el porcentaje que se recupera de sulfato de potasio. Entonces es lo que nos están pidiendo. ¿Y qué más información tenemos? Pues la parte de la tabla. Ahora bien, vamos a platicar un poquito sobre lo que viene siendo el planteamiento de la traducción. Aquí podemos observar lo que viene siendo un diagrama de un cristalizador común que consta de una alimentación. En este caso viene siendo el sulfato de potasio o la solución de sulfato de potasio que ingresa a este cristalizador. Se tiene una corriente de solución evaporada, la corriente de salida de aguas madres y la corriente de salida de los cristales. Prácticamente tenemos una corriente de entrada denominada alimentación y 3 corrientes de salida que corresponden a una solución evaporada, aguas madres y cristales. Aquí hay que recalcar algo, que estamos trabajando con una operación unitaria que es la cristalización por enfriamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces esta corriente pues prácticamente no la tendríamos, porque esta corriente solo se considera si se tuviera un proceso también de calentamiento, el cual por el momento, de acuerdo al caso de estudio, no se tiene. Bueno, y aquí se especifica lo que ya se mencionaba sobre la corriente de aguas madres, que no es otra cosa más que un remanente de la solución de sulfato de potasio a una temperatura de 10 grados Celsius que no se cristaliza. Ahora bien, pasamos a la parte de balance. Bueno, como estamos considerando que es una operación unitaria, entonces a partir de lo que establece la ley de la conservación de la materia, pues en este caso no tenemos primeramente ninguna reacción química. Y otro es que se tiene la parte de cristalización en estadio estacionario. Entonces prácticamente no hay reacción química y no hay acumulación. Entonces todo nos quedaría como entrada igual a salida, y como entrada tenemos la alimentación y como salida tenemos la solución evaporada, la corriente de aguas madres y los cristales que se vayan a generar. Considerando lo anterior, nuestro balance de materia general se plantea un balance de materia específico, que en este caso también denominado por componentes, y de acuerdo al problema, nuestro componente de interés o de estudio sería el sulfato de potasio. Entonces todo queda en función del sulfato de potasio. Entonces tomamos la ecuación del balance general y nos damos cuenta que nos sirve para plantear nuestro balance específico o por componentes, pero todo en función de las concentraciones que hubiese en cada corriente con respecto al sulfato de potasio. Por ejemplo, sabemos que esta es la alimentación, entonces lo que estamos indicando es la composición del sulfato de potasio en la corriente de alimentación o en el flujo másico de alimentación. Aquí, por ejemplo, podemos interpretarlo como la composición del sulfato de potasio en el flujo másico o la corriente de la solución evaporada. Y así sucesivamente para aguas madres y para la parte de los cristales. Continuando, ahora nos vamos a la parte de operación y resultado. Aquí prácticamente vamos a considerar el balance propuesto, el balance de materia general propuesto.
Y como ya se había mencionado, no se tiene lo que viene una solución evaporada, por lo tanto esta corriente pues vale cero y todo queda en términos del flujo de alimentación de las aguas madres y de los cristales. Sustituyendo la información tenemos 1000 kilogramos sobre hora y solo la parte de expresión del flujo de aguas madres y cristales. No contamos con ninguno de ellos y solo queda expresado. Asimismo podríamos despejar M o C según ya aquí lo que sea más conveniente. En este caso lo que se hizo es despejar la variable C para que quede todo en función de la alimentación como de las aguas madres. Si quisiéramos determinar el valor de C, como podemos observar, nos hace falta la parte de las aguas madres y hasta ahí quedaría expresado únicamente. Como ya no se puede hacer nada por el momento, pasaríamos a utilizar la ecuación del balance de materia específico. En este caso hacemos lo mismo, tomamos la ecuación previamente descrita, propuesta, y sustituimos los valores. Por ejemplo, aquí sigue siendo 1000 kilogramos sobre hora, la composición en la alimentación es del 15% o ponte 15 ya para fines de cálculos. La corriente pues vale 0, la composición de N pues también vale 0, o sea, todo esto pues prácticamente daría 0. M no conocemos. La parte de XM, que es la composición del sulfato de potasio en las aguas madres, tampoco lo conocemos. C tampoco lo conocemos y la composición en C tampoco lo conocemos. Entonces prácticamente lo que tenemos es esta información. Solo tenemos definido la primera parte de la ecuación y todo esto pues prácticamente lo desconocemos. Considerando lo anterior, sí, podemos observar que aunque no se conoce la concentración del sulfato de potasio a la salida con respecto a la corriente flujo de aguas madres, en este caso se puede llegar a proponer lo siguiente, es decir, si nos vamos en orden, no conocemos M, tampoco conocemos XM, no conocemos C ni XC, pero aquí lo que nos dan a entender es que sí podemos determinar algún valor como es XM. Y XM es la composición del sulfato de potasio en la corriente de aguas madres. Entonces ahí lo que nos indican es lo siguiente. Nos dicen, una forma es a partir de la aplicación de la fórmula porcentaje masa-masa, donde nos dicen que se obtiene a partir de la masa del soluto y la masa de la solución, donde la masa de la solución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente y todo eso multiplicado por 100. Entonces tú te preguntarás, bueno, ¿y eso cómo me puede servir? Sabemos sí que esta composición corresponde a la corriente de aguas madres, o sea, la solución que no se cristalizó, que solo está disuelta, pero no está cristalizado. Y sabemos que se encuentra también a 10 grados Celsius. Entonces, esa información la podríamos considerar y también nos apoyaremos en la parte de los datos de equilibrio, donde dice los datos de equilibrio que a 10 grados Celsius se puede tener una solución de sulfato de potasio de 92.32 gramos de sulfato de potasio diluidos en 1000 gramos de agua.
o sea, 1 kilogramo, pero lo están poniendo en términos de gramos. Entonces, esas aguas madres se encuentran a 10 grados. Entonces, por ende, uno puede deducir que se tendría a esa temperatura 92.32 gramos de sulfato de potasio diluidos en 1000 gramos de agua. Y bajo ese mismo contexto, entonces podríamos detallar que la masa del soluto, que es el sulfato de potasio, es de 92.32 y la masa del solvente es de 1000 gramos de agua. Entonces podríamos venir y aplicar la siguiente ecuación, donde yo podría mencionar que la masa del soluto, si son 92.32 gramos, y la masa de la solución sería esos 92.32 gramos más los 1000 gramos de agua, teniendo así entonces un porcentaje masa-masa de 8.45173, lo cual en términos de porcentaje masa-masa lo podríamos relacionar como composición. O sea, ese porcentaje masa-masa es composición, es la composición del sulfato de potasio en la solución a una temperatura de 10 grados Celsius. Es decir, que ese porcentaje masa-masa equivale a la composición del sulfato de potasio en las aguas madres. Y prácticamente podríamos definirlo como XM sulfato de potasio. Entonces ya tenemos el valor de XM. Continuando, ¿sí? Nos vamos a ir ahora a esta parte de la ecuación y vamos a atender lo que viene siendo no la parte del flujo, sino la parte de la composición del sulfato de potasio en la corriente de cristales. Pero ahora aquí estamos hablando que está cristalizado, ¿sí? Entonces, como está cristalizado, quiere decir que solo tenemos sulfato de potasio, pero ahora ya no en solución, sino en forma de cristales. Entonces, si no se dice lo contrario, podríamos deducir que esta composición es 100% sulfato de potasio. Si no es que se aclare se aclare o se detalle que ahí no solo existe sulfato de potasio, pero como no se aclara en el enunciado de que los cristales no sean 100% o que contengan otra, vamos a decir, otra composición, entonces nosotros damos por hecho que esto es 100% sulfato